Hola, buenas tardes a todos, a todas. Estamos en el espacio de la Biblioteca Azucena Villaflor, esta vez para hablar con la profesora Karina Murúa. Le recordamos a todos que se inscriban en las redes de la Biblioteca Azucena Villaflor, que es la Biblioteca del Consejo Deliberante de Avellaneda, que con la gentileza del presidente Hugo Barrueco, además candidato a concejal por nuestro Frente Unión por la Patria, nos representa en la lista con mucha alegría de un proyecto de Avellaneda que encarna Jorge Ferraresi y Magdalena Sierra también. Le damos a todos la bienvenida y al público que nos está siguiendo por las redes, por el canal de YouTube. Nos creemos que en este momento tan importante, donde recordar el pensamiento de Evita nos va a servir para volver a pensar la manera de recrearnos como sociedad. Y para esto trajimos a la gente del pensamiento crítico, a Karina Murúa, que le agradecemos estar y le pasamos el mando de la charla. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Un honor, un gusto siempre venir, compartir, estar, pensar colectivamente. A ver si esto engancha. Ahí estamos. La propuesta a 40 años de la democracia, nos encontramos con un camino con un montón de cuestiones avanzadas, pero con un montón de saldos, ¿no? Todavía, con un montón de deudas, con unos pasos adelante importantísimos en términos de derechos humanos, de acceso a los derechos fundamentales y también con unos desafíos enormes que tienen que ver no solamente con lo que nos pasa a nivel local, nacional o regional, sino en este contexto mundo, con todas estas encrucijadas y desigualdades que tenemos y que son complejas, ¿no? A veces hay fórmulas rápidas de se debería hacer, ¿no? Y sabemos que no hay fórmulas ni rápidas, ni fáciles, ni que se resuelven, sino que vivimos en una complejidad, una trama de una interseccionalidad de un montón de formas de violencias que tienen raíz histórica. Por eso hoy hablábamos en estos días sobre este encuentro y la vigencia del pensamiento de Eva tiene que ver con identificar, rastrear la complejidad de un montón de relaciones de poder que se van a dar en la sociedad, y para eso los invito y les invito, paremos mucho más atrás, un poquito más de 500 años, porque si pensamos en nuestra historia hoy, solamente por las relaciones del hoy no se alcanzan a entender. Hay un concepto fundamental desde el que partimos yo como profe de historia, me enmarco dentro desde esta perspectiva de análisis desde nuestra América, y para pensar en nuestras luchas y en nuestras historias hay un concepto central que es muy interesante, que es el de la colonialidad y el de la decolonialidad, ¿no? Entendiendo por colonialidad, la colonización en realidad es el proceso histórico, ¿no? Concreto. 1492 llegan estos barcos a lo que es el Caribe, comienza el proceso de expoliación, conquista, ocupación, arrasamiento de las culturas, y después vamos a tener en el siglo XIX todas las independencias, ¿no? Ese proceso de independencias que a priori pareciera que arranca una etapa nueva, borrón y cuenta nueva, y en realidad la historia lo que nos va a decir es que no hay borrón y cuenta nueva, sino que todavía, hasta el día de hoy, podemos seguir reconociendo un montón de esos resabios tremendos de las relaciones de poder. Por eso planteamos que, finalizada la conquista, hay una colonialidad que todavía sigue vigente, y esa colonialidad es más invisible en muchos casos y se materializa también. Y esa colonialidad es la que nos va a quedar en nuestra construcción del saber, de las relaciones humanas, de la concepción de la política, de la naturaleza, de las otras personas,
de nuestras propias percepciones en torno a los géneros, en torno al rol que ocupamos en la sociedad, en el aparato productivo. Y ahí está la clave que me parece interesante poder recuperar. Sin olvidarnos de Eva, ¿no? Estamos hablando del encuentro de Eva. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con Eva? Eva, esta niña que va a nacer en el seno de una familia que era la otra familia, no la familia constituida, tiene que ver con todas estas relaciones de poder. Y vuelvo un pasito para atrás para analizar de marco desde el que veníamos, les propongo analizar. Esa colonialidad del poder, del saber, lo que hace es penetrar en lo más profundo de todas las relaciones y las concepciones y la conformación de lo que somos. Entonces, mientras uno piensa que es libre, viene heredando desde hace más de 500 años toda una matriz colonial, imperial, universal. ¿Por qué? Porque la universalización lo que hace es plantear precisamente que hay un patrón civilizado, un patrón de forma de vida, una forma de concebirte hombre y mujer, bien binario, una forma de vincularte según tu rol en esta sociedad, una forma de entender la naturaleza también, esa naturaleza que hay que dominarla y hay que sacarle todo el provecho que se pueda. Entonces, hay una cantidad de autoras y autores, ya la población de mujeres negras a inicios del siglo XX viene hablando de estas concepciones y estas relaciones de opresión, y hay autoras y autores desde nuestra América que vienen poniendo a su vez nuevas categorías para pensar estas interseccionalidades de violencia. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, finalizada la conquista, seguimos teniendo esos resabios de la colonización. Y esa colonización, que es una colonización que viene en el marco de las concepciones judeocristianas, ¿no? Que impacta desde la religión con una determinada moral, con una forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, decente y buena esposa es aquella que tiene solo un marido, aquella que es servicial, aquella que hace para lo que se supone que debe ser esa costilla, ¿no? Que acompaña al hombre, y es callada, y es sumisa, y es esa mujer que estamos hablando a inicios del siglo XX, que también está en el marco de un código civil que la consideraba, nos consideraba inferiores, ¿no? Las mujeres que no heredamos porque le teníamos que pedir permiso al marido, al hermano, al padre, que nos encontrábamos en una desigualdad laboral, y digo también acá las condiciones de presentes, ¿no? Porque esta igual remuneración con igual tarea todavía es una lucha que se sigue dando, ¿no? La ocupación de cargos jerárquicos, etcétera. Pero nos vamos a inicios del siglo XX, cuando nace esta mujer, Eva. Todas estas interseccionalidades le van a pesar fuertísimo. La hija de esa mujer, que es la otra, la hija que no va a pertenecer a la familia nuclear de ese padre, y también una mujer vista, ¿no? En ese momento con una hija donde no aparecía, sus hijas donde no estaba el padre presente, es una mujer que su moral estaba cuestionada. ¿Pero qué moral? Y la moral que heredamos de la concepción judeocristiana, colonizadora, homogenizadora, de esta universalización de las relaciones de poder. Esa universalización que tiene también otro rasgo central, que ahora lo voy a retomar con la vida de Eva, que tiene como elemento organizador de la conquista la racialización, ¿no? Sabemos que no existen las razas humanas, sino que pertenecemos a esta especie, y que la conquista nos ha dado estas categorías de razas precisamente, ¿no? Cuanto más negro, menos civilizado y más bárbaro, hasta estudiado científicamente, ¿no? Durante el siglo XIX, categorizados a los seres humanos. Y entonces ahí también hay otro de los elementos de violencias que se van a dar. Entonces, si sos provinciana, si perteneces a un sector pobre, si sos la hija que a duras penas va a ser reconocida, si sos la hija de la costurera, si sos la negra, ¿no?
y hablamos de la negra o el negro, no en términos muchas veces del color, ¿no? Aparece también esta frase facha encubierta que es negro de mente, que es tremenda, que es tan fascista como decir el negro, ¿no? Pero toda esa interseccionalidad, si empezamos a cruzar esas relaciones, Eva va a nacer en ese lugar. Que no sos de la ciudad, que sos de la provincia, que aspirás a pertenecer a un sector, en este caso desde el arte, pero que sos todo eso que la colonialidad hace de vos. Sos la otra, la pobre, la negra, la provinciana, la hija de la empleada. En este marco, en un marco también de toda una serie de desigualdades, mujeres que no votamos, el acceso a la universidad, tenemos, bueno, a Grierson y no sé, acá está el doctor Pino, cuántas mujeres más accedían, era pero muy escasa la mujer que accedía a la educación, y también nos ofreció el sistema en esta organización toda una serie de roles que sí podían ser para nosotras y también vinculados a la colonización. La que mejor va a cuidar al abuelito es la mujer, es la hermana o la hija, porque ustedes saben más, es instintivo, ¿no? También mentiras ahí del patriarcado, que no tiene que ver con el instinto, sino que volviendo a la colonialidad tiene que ver con el lugar que nos han asignado en esta construcción patriarcal histórica de poder. Eva va a romper con esos mandatos, se va a animar a venir a Buenos Aires y vaya uno a saber todo lo que va a tener que vivenciar para poder acceder a algún trabajo radial. Hay muchos testimonios de estas cuestiones, ¿no? Las violencias que se ejercían y se ejercen muchas veces para acceder a determinados lugares, el precio que hay que pagar por ser esa otra. Y una sociedad en la que antes del peronismo estamos hablando de que, por supuesto, si hoy seguimos teniendo una sociedad desigual en ese contexto, hay una legitimación de la pobreza y esa legitimación tiene que ver también con esos supuestos lugares asignados, ¿no? Entonces, aspiracionalmente no podías pensar en las vacaciones, no podías pensar en un domingo, aspiracionalmente no podías pensar en determinados derechos, porque esa matriz de construcción de opresiones, a vos como mujer o como obrera o como hombre trabajador, te posicionaron en determinado lugar, que sabemos que no es un lugar natural. Hay una construcción de poder que se va a dar en torno a estas desigualdades. Contexto en el que las damas de beneficencia, como sabemos, no voy a hablar de datos fácticos de la vida de Eva, que conocemos todos, pero sí reflexionar en torno a algunos conceptos más generales. Las damas de beneficencia hacían precisamente esto, ¿no? Tirar alguna limosna. Hemos hablado en el foro en más de una oportunidad del Día de los Niños Pobres, donde iban los niños de las familias más acomodadas a mostrar la alcancía de poder con el que le daban a los niños pobres lo que se merecían, o sea, no mucho más. Por eso va a molestar tanto la sábana, el cortinado, la ropa de la fundación, va a molestar tanto la posibilidad de vacacionar, ¿no? En este marco en el que el peón le quiere mirar los ojos al patrón y decirle algo, ese contexto entonces no es solamente un contexto histórico argentino, latinoamericano, sino que tiene que ver con más de 500 años de una construcción colonial de poder. Y esa construcción que existe hasta el día de hoy. Hace algunos años nos hablaron de que nos hicieron creer a los trabajadores que podíamos, ¿no? Que podías tener un lavarropas, que podías tener un aire acondicionado. Cuando a vos, en el siglo XXI, te siguen diciendo, te hicieron creer, es porque todavía esa matriz colonial te tiene que seguir ubicando como un otro que no tiene derechos. Y ese otro a que aspira a mucho más de lo que se pretende o le quiere el sistema dar las posibilidades. Ahora, el sistema no es una espiritualidad, el sistema es una construcción política, concreta, económica, de docentes estudiantes, del barrio, de la casa, ¿no? Y en este contexto es que aparecen estas cuestiones que me parecían interesantes. Por un lado, pensar en ser civilizado, desarrollado en esta universalización de la dominación, Europa, blancos dominados, cultos. ¿Vieron cuando dice, ay, es reculto porque sabe hablar varios idiomas, toca un instrumento?
Y el otro es un negro de mi barrio que escucha cumbia. Ese no tiene cultura, pero el otro sí. Bueno, esas construcciones no son solamente frases racistas que se dicen en el barrio, sino que hay una hegemonía de dominación discursiva que nos atraviesa permanentemente, donde tenemos todo el tiempo que desempolvar eso, ¿no? Y todo el tiempo nos peleamos contra ese sistema de dominación, ¿no? Que lo tenemos como bien incorporado en la cabeza permanentemente y es el más difícil de identificar. Por otro lado, los salvajes, atrasados y bárbaros que estamos acá, ¿no? En nuestra América. Y Eva era esto, era la salvaje que aspiraba, ¿no? A otra cosa, era la bárbara. Y ahora vamos a ver algunas imágenes que me parecen interesantes. La colonialidad esta opera en varios niveles, por ejemplo, la colonialidad del poder, del saber, del ser. ¿Qué es esto de la colonialidad del poder, del saber y del ser? Hay saberes, hay conocimientos que son académicamente aprobados y hay conocimientos que son bárbaros. Una cosa es tener determinado título y otra cosa es saber una medicina ancestral. Una cosa es tener un conocimiento porque hablas esta cantidad de lenguas y podés estructurar desde la gramática muy bien, y otra cosa es esta lengua segundona, ¿no? O el guaraní, esto que escuchamos de cualquiera de las lenguas de nuestros barrios. Y aún las formas de expresión que se usan desde lo popular son lenguas bárbaras, ¿no? Es como no habla bien, no tiene buenos modales, se ríe muy fuerte, come mal, ¿no? ¿Y de dónde viene esto del que es prolijo y la que es prolija y hace las cosas bien? Y voy a volver al concepto del negro, porque el negro como categoría desde la racialización es un concepto que sigue apareciendo. Cuando Eva reivindica los cabecita negra, no lo dice porque sí, sino porque hay todos más de 500 años casi 500 años en ese momento, de opresión sobre ese concepto. Entonces es importante la recuperación de los sentidos que le va a dar el peronismo, la figura de Eva y la fundación a los otros, a las otras, a ese sector históricamente marginado, no solo por la política nacional, entonces, como decíamos, sino por una construcción y una matriz colonial importantísima. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Entonces, la colonialidad del ser, del saber, ¿cómo tenés que ser? ¿Qué se espera de vos? ¿Qué es una buena hija o no buena hija? ¿Qué es un buen hijo? ¿Cómo son tus modismos? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Cómo te tenés que vincular? ¿Cómo tenés que hablar? Bueno, toda esa mirada aspiracional, aristocrática que tenemos en nuestra historia también tiene que ver con la construcción colonial. Sentate bien, come bien, no digo comamos con la boca abierta, ¿no? Pero miren cuántas cuestiones de la colonialidad aparecen permanentemente. Siempre digo el mismo ejemplo, ¿no? De el nene que se porta como un indio, porque está corriendo, se embarra, y uno no se detuvo muchas veces a pensar qué es comportarte como un indio. Es re negra, habla como negra. ¿Y qué es ser negra? ¿No? Y parece una frase así nomás, pero nos cuesta la vida a los pibes y a las pibas de nuestros barrios, ¿no? La gorra, el ser negro, el ser de determinada manera, vestirte de determinada manera. Y digo, bueno, el manual del hombroso hace ya mucho tiempo que no se usa, pero en la práctica y el ejercicio sigue siendo. Y Eva lo que va a hacer es reivindicar, darle voz y mirar como sujetos de derechos a esas mujeres y a esos hombres y a esas niñeces que estuvieron siempre por fuera del acceso a los derechos. Y esta imagen es bien interesante, ¿no? Esas piernas y esos brazos, toda esa carne mostrándose, y no era descivilizada. Era de una mujer que respondía a otros parámetros. La gente bien de esa manera no se podía mostrar. Y esa Eva es la que en una primera etapa, hasta el viaje que hace a Europa, ¿no? Lo que va a hacer es un poco jugar con esos vestidos que después ella hace ese cambio, ¿no? a la ropa de sastre. Pero que esos vestidos también lo que van a hacer es incomodar, es molestar, porque ¿quién podía ponerse ese vestido? ¿Quién tenía derecho a ese vestido? ¿Esta negra de la provincia?
esta actriz que ahora tiene poder o las señoras bien? ¿Quién tenía derecho al vestido? Y por eso va a ser no solamente odiada y juzgada por todo lo que implicó su figura, sino también porque hasta el día de hoy, y lo vemos, bueno, década del 50 con Mar del Plata, ¿no? ¿Quién podía acceder? Y bueno, hay una rambla de la Belle Époque impresionante, la Belle Époque, esa arquitectura francesa muy parisina, donde la Mar del Plata de la élite veraneaba, y después ya empezó a veranear en otro lado porque vinieron los negros. Y esos negros que van a llegar a ese espacio, a conquistar el espacio del descanso, del goce como derecho, brota el odio desde ese lugar. Y esta Eva que va a hacer todo eso que sabemos, ¿no? Una Eva que empieza a contestar, una Eva que tiene voz, esas mujeres que, bueno, un poco el destino era casarte y tener hijos o ir al convento, ¿no? Desde lo profesional ser maestra, si querías aspirar, pero también con toda una serie de requisitos. Y esta Eva rompe con muchos de esos mandatos. Y uno igual puede leer en sus discursos, en sus palabras, que permanentemente habla de Perón, ¿no? Y ella entrona a la figura de Perón permanentemente. Y la tenemos que entender dentro de la década del 40 y del 50, ¿no? A esa Eva. Pero que a pesar de que recupera esa figura de Perón, porque en las relaciones políticas, ser mujer y tener voz y tener una candidatura es inédito. Entonces esta mujer que mañana nos convoca un nuevo aniversario, ¿no? de su partida física, es una mujer que irrumpe en un mundo de hombres, en un mundo patriarcal, en un mundo de los civilizados, ¿no? que trae la voz de los bárbaros, de las mujeres bárbaras, y que también lo que va a hacer es politizar el hogar, ¿no? Porque hasta que la muerte nos separe, en esta mirada de la unión religiosa, del casamiento, implica todo. Porque hasta que la muerte los separe, me decía mi abuelita cuando yo me casé, vos tenés que aguantarle todo a tu marido, me decía, porque los hombres son así, ¿no? Ese era su mejor deseo, los hombres son así. Es lo que, y bueno, hay que bajar la cabeza y que seguir, ¿no? Porque si es bueno el marido y trabaja, ya alcanza. Muchas de esas mujeres a las que con mucho desprecio se miraba esto de la máquina de coser, era todo un símbolo de una autonomía, de la posibilidad de acceder a un recurso que tiene que ver con la autogestión de coser ropa. Era muy importantísimo. Acá vemos la imagen del movimiento peronista femenino, ¿no? Que uno puede analizarlo a la luz de los debates que nos damos hoy y estamos a años luz. Pero para ese contexto, donde teníamos todo en contra, pensar en una mujer que desde su casa puede politizar esas relaciones, que puede pensarse a sí misma, que puede tener alguna autonomía laboral, es revolucionario, realmente. También hay toda una serie de discursos y palabras que ella va diciendo en torno, obviamente no, algo que tiene Eva es que fue coherente a su historia siempre, ¿no? Entonces la han acusado de revanchista, ¿no? De engreída, de rencorosa, de resentida, y en realidad lo que venía a hacer era incomodar, ¿sí?, a esos sectores que históricamente la han dejado por fuera. Me imagino los testimonios, hay un montón de cartas, en algún momento en el foro hemos trabajado las cartas que todavía se conservan de la fundación y en los proyectos donde el Estado llamaba a que la gente escriba cartas para escuchar lo que pensaba el pueblo. Y me imagino estar un día recibiendo a todas esas historias de las mujeres y sus historias personales. Bueno, si están solas, que si los hijos, que si tienen dónde vivir, no tienen dónde vivir, si comen, si no comen. Y esta mujer lo que sabía, ¿no?, era interpretar ese sector, porque no se lo habían contado, porque no lo estudió, porque lo vivió, porque lo reconocía, porque había una sensibilidad que la tenía flor de piel y que tenía que ver con entender al otro, a la otra, entender esa necesidad.
Y una de las cuestiones que nos podemos pensar hasta el hoy es si quienes militamos, quienes trabajamos o quienes desde distintos espacios acompañamos a otras personas es interpreto, escucho, empatizo con lo que le pasa al otro, ¿no? Ese es un debate interesante en este título que le hemos puesto, ¿no? 40 años de la democracia. Pienso desde un lugar de la migaja, de la limosna, o interpreto y miro a los ojos al otro y pienso cómo colectivamente construir una patria más justa, ¿no? Otro lugar interesante va a ser, bueno, acá está la foto de la escuela de enfermeras, ¿no? Que va a haber un trabajo importantísimo ahí también, un ejemplo de reivindicación de derechos tremendo, y así podemos reconocer tantísimo, ¿no? Desde la obra de la fundación, los hogares pensados no en términos del niño pobre, con la concepción que la élite históricamente ha tenido, sino con la concepción del derecho que tenía esa, primero por ser persona, ¿no? Y la recuperación de un derecho y de la dignidad de las personas, que no es lo mismo darte de comer o darte una zapatilla que reconocerte como un sujeto de derecho y que tenés dignidad. Y acá hay un montón también de otros ejemplos que podemos ver desde la ciudad infantil, desde los hospitales, hogar escuela y tantísimas obras que ahora vamos a ir charlando y que van a ser importantísimas para pensarnos hoy. Y esta es la obra de esta mujer, ¿no? Odiada, con un cuerpo que luego de que falleció desapareció, lo enterraron como NN, lo hicieron circular. El odio fue tan grande, y sigue siendo en algunos casos tan grande. Pintar Bioalcáncer yo creo que es un ejemplo clarísimo del odio que le han tenido a ella, pero no solamente a ella en lo individual, sino a ella como la reencarnación de un sector que viene reclamando derechos, de la historia de las de abajo, de los que venimos planteando la necesidad de una patria que sea para todas, para todos, para todos diríamos hoy, ¿no? Y en este contexto, entonces, pensar a Eva es pensar cuántos de estos debates están saldados, pero cuánto tenemos que todavía hacer y pensar desde el pequeño espacio que nos corresponde a cada una, a cada uno. Me parece que son lugares centrales. Y fue tal el odio, ¿no?, que arrasaron con todo en el 55. Claramente el odio llevó a lugares extremos, a la vida de mucha gente, ¿no? Llevó a la quema de libros, de sábanas, de respiradores, lamentablemente, ¿no? El caso de tu hermano. Uno cuando recorre, por ejemplo, la casa que está acá en Palermo, el Museo de Eva, se ven las ollas rasgadas, se ven las sábanas rotas que quedaron ahí y muestran cómo cuando ocupan la fundación le arrancan a las sábanas el nombre e incineran sábanas porque era mucho el cortinado, era mucho el asiento, era mucha la alfombra. Entonces no es ya lo compramos y ya está. Es necesito destruir, pero hay algo que nos queda a los pueblos y que en este año electoral es también parte de estos debates, ¿no? La recuperación o la adquisición de derechos queda en la memoria de los pueblos. Entonces, cuando a vos te dicen que hay derechos que los vas a perder, en realidad lo que están haciendo también es subestimarnos, porque los pueblos tenemos memoria. Puede haber menos manipulación mediática, pero el paso atrás de todos esos derechos son precisamente la resistencia y las luchas, que nos cuestan la vida, ¿no? Que nos cuestan los ojos, pensemos en Jujuy en este tiempo, que nos cuesta muchísimo, pero que sin embargo esa lucha, y volviendo al título que nos dábamos al inicio, esa lucha y esa construcción que nos va a dejar Eva tiene que ver con reconocer que a pesar de que hemos venido de tal o cual sector,
hay determinados derechos que desde la lucha colectiva, obviamente si el Estado es el que garantiza el acceso a esos derechos, es mucho más allanado el camino. Después hay otros que hay que pelearlos con uñas y dientes para poder tenerlos. Algunos permanecen, otros no. Hemos tenido una constitución del 49 que reconocía el derecho a la ancianidad, el derecho a la niñez. Bueno, tuvo una serie de derechos en esa constitución social que luego fue marcha atrás y tenemos nuevamente la constitución modificada del 53, ¿no? Del 52. Pero que sin embargo lo que podemos pensarnos hoy es, bueno, de esta historia de esta mujer, que aparte era una pibita, ¿no? 33 años, una pibita, claro. En muy poco tiempo todo lo que representa para acá y para el mundo entero, porque su vida, su lucha, es una lucha que ha cuestionado y ha generado un movimiento importantísimo de reconocimiento de nuestra historia en el mundo. Así que quería compartir, y ahora abrimos la palabra, algunas ideas, algunos pensares para poder continuar analizando la vida de Eva hoy. Gracias. Abrimos micrófono y participamos. ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué viene a la mente? Muchas cosas, ¿no? Digamos, en principio, gracias Cari, la introducción y poner el texto que pusiste como base, pero me viene a la mente un grupo que estamos haciendo de lectura que tiene que ver con Kush, que Kush plantea, digamos, que es un pensador también ninguneado como Evita, que plantea que el pensamiento que tenemos nosotros, y Evita lo sintetiza en sus clases políticas que le dan el partido femenino peronista, digamos, él lo toma sobre la base del Martín Fierro en la negación del pensamiento popular, pero dice que la filosofía de América está hecha en el folclore, y toma como referencia al Martín Fierro, dice que el pensar es un pensar afectado el que tenemos. Y Eva concretamente con un discurso sencillo, bueno, estuvimos comentando con Cari el tema de sus clases políticas, que lo tenemos por ahí, el que lo quiera se lo podemos pasar. Dice, todo lo que hacemos lo hacemos por amor, digamos, y el pensamiento es por amor al otro y desde una base concreta de no tener la razón por un lado y el corazón por el otro, el pensar con el corazón. Es un poco lo que también después rescata Kush en el antidiscurso, que es el pensar, digamos, no es un discurso denotado, concreto, sino más bien un discurso otro, ni es un discurso positivo ni negativo, sino otra cosa, una tercera posición, diríamos, desde el peronismo, pero más allá del lugar que nos pongamos, sacar nuestra colonialidad para revisarla y entenderla es saber escuchar el saber que no viene solo de la ciencia. Y a veces nos condiciona el poder real o la visión eurocentrista. Y Eva fue muy clara en eso, digamos. En la semana pasada estábamos repasando en sus viajes internacionales que hizo con el padre Benítez, su confesor, y Eva claramente expuso, digamos, es más, en España le salva la vida a una militante comunista, doña Juana de Doña, le decían que, digamos, que la mina también tenía los mismos ideales desde una España que después, bueno, fue bombardeada en Guernica por el ejército alemán, por la armada alemana e italiana, y bueno, y acá nos pasa lo mismo en el 55, nos quieren silenciar y es como que queda esa memoria que nos diría la vieja Kush, que es un libro que estamos empezando ahora en un grupo de lectura que empieza la semana que viene, de una escritora que ya no está con nosotros, pero que es contemporánea, que se llama Liliana Bodoc, donde dice, los tiempos, la memoria hay que recuperarla en 1 o en 2 o en 3 o en 7 generaciones.
porque esa memoria es la que nos va a rescatar para la construcción colectiva. Y eso es, si en este momento de rescatar el pensamiento de Evita, que además lo escribió en La razón de mi vida, lo que veo mi mensaje, digamos, como hechos históricos y concretos que al leerlo uno puede no solo analizar el momento histórico, sino también entender la manera de pensar popular, que nada tiene que ver con los que se arrogan el pensar académico. Y esa es la disputa que tenemos hoy. Digamos, hoy la disputa que tenemos hoy desde cada uno de los lugares. Si uno rescata en la gestión de Avellaneda, en este lugar donde nosotros nos reunimos hoy, que es donde trabajan los concejales de todas las ideologías políticas. Pero fundamentalmente juntarse a pensar y a reivindicar las figuras como la de Eva, que nos da, digamos, la posibilidad de poder estar siendo, como diría Kusch. Allá. ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha bien? No, yo quería comentar, hace unos años tuve que hacer un trabajo para una materia sobre peronismo, Evita, peronismo y feminismo, ¿no? Y teníamos unas cuantas discusiones con algunas compañeras, pero la realidad era que no hizo teoría, hizo práctica. Hizo práctica, se embarró, se peleó y consiguió todo lo que pudo con una mirada feminista. La mirada para mí, ¿no? Mi opinión, era feminista. No se podía entrar a las unidades básicas del partido femenino, no podían entrar los chicos de mayor de 13 a 15 años, una cosa así, no estaba permitido. Llegó a generar recursos y dispositivos para las mujeres que hacían que no tuvieran que depender. Y esa mirada que tenía de los más vulnerables era absolutamente superadora de una mirada feminista, de esas feministas que no comparten algunas vivencias, o sea, las europeizantes, las que hacen diferencia entre ellas y sus sirvientas. Y así que una de las cosas que se me ocurre decir es que era más feminista que la feminista, porque iba a los papeles, digamos, iba a los bifes, no andaba como... Gracias, Graci. ¿Quién más? ¿Qué memorias, qué ideas? Allá. Bueno, a mí se me ocurre un poco pensar en la siembra de Eva, ¿no? Eva fue una mujer que tuvo un cuerpo y lo adornó como se le dio la gana adornarlo, ¿no? Y tuvo la valentía de hacerlo en una época complicada. Se atrevió a soñar, se atrevió a vivir y se atrevió a que lo que ella soñaba también pudiera plasmarlo en los más humildes. Y cuando hablo en la serie, y disculpame, me acordé de algo que nos contó, recordás, una comunicadora bolivariana de la isla Margarita, que tenía mucho contacto con Chávez, que una vez hubo una inundación muy tremenda en Venezuela. Tal es así que Chávez en la Casa de Gobierno hizo, digamos, la prestó para que la gente duerma y viva. Un día entra Chávez pensando en Eva Perón y vio que la gente que dormía y que los niños, hablando de lo que vos decías, tenían sábanas blancas, y pensó en Eva Perón y llamó a todos los ministros y los llamó, le dijo, ¿sus hijos usan estas sábanas? Dice, tienen 2 horas para que esta noche los niños duerman con las mismas sábanas que tienen sus hijos en las camas. Y eso también fue Eva Perón.
Gracias, Patri. Un gran admirador de la obra de Eva. Lili. Bueno, buenas noches. Gracias, Karina. Yo quería compartir con ustedes, comentarles que en la escuela donde yo trabajo, en la escuela donde, bueno, soy vicerrectora, es una escuela que fue fundada, ¿sí?, por Eva Perón, y la característica de la escuela en su inicio era que era turno vespertino. Es decir, para las mujeres que trabajaban en el cordón industrial del Riachuelo, ¿sí?, Barracas, La Boca, bueno, fue construida esta escuela. Que comenzaba 18:30, seguimos manteniendo ese horario, y bueno, era exclusivamente para mujeres que terminaban su horario, su jornada laboral en esas fábricas para que pudieran terminar el secundario. Así que bueno, cotidianamente está en mi trabajo, ¿no? Y cuando comenzamos los ciclos importantes, ¿no?, o fechas en las que tenemos que hablar acerca de la historia, siempre lo recuerdo, ¿no? Porque bueno, no es fácil en la ciudad de Buenos Aires recordar, ¿sí?, semejante obra. Bueno, era eso que quería compartir con ustedes. Y aparte me venía esta reflexión, ¿no? No solamente se trató de la máquina de coser, sino que de la máquina de coser, de la casa, de la asistencia médica, que no tenía que ver con la persona enferma, sino con lo preventivo, que eso va a ser algo innovador e importantísimo también. La salud preventiva como política de Estado va a ser fundamental, ¿no? Y lo vemos desde las niñeces también, desde las concepciones sobre la vejez, en todos los ámbitos. A veces se piensa, y también los discursos que uno ve en estas campañas, ¿no?, se piensa en la persona como un sujeto que va a ser una masa productiva nada más en un sistema, pero esa persona está en el marco de un montón de cuestiones, de agua potable o no, en el marco del acceso a la salud o no, en el marco de todo un sistema, de que la escuela donde vayan sus hijos sea una escuela digna, y todo eso, de esa mirada integral del ser humano desde todos los ámbitos, es algo que, a pesar de todas las deudas también, fue algo que supo reconocer el peronismo, ¿no?, con esta sensibilidad, que entender que esa persona sujeto de derecho es todo eso, ¿no?, y no solamente mejorar algunas condiciones u horario laboral. Así que eso es central. ¿Alguien más toma la palabra? No, me acordaba de los cupos en lo sindical y en lo político, las representantes femeninas que teníamos, o sea, las diputadas, las concejalas, el porcentaje que se llegó a obtener. Pero tuvo que ser por ley. ¿Cómo? Tuvo que ser por ley. Sí, como sea, pero llegamos a través de ella. Leemos los mensajes, Richard. No hay problema, yo tengo un micrófono acá, así que nos van a escuchar. Aprovechamos para saludar a Alejandra, a Roxana, a Dina, a Sol, a Andrés y a varios tantos más que están conectados. Y nos deja una reflexión Alejandra Méndez, que nos dice: la mirada del amor alarga la mirada de la inteligencia. Eso lo dice Eva Perón en La razón de mi vida. Y ese amor disruptivo parte el hielo de una sociedad patriarcal y patricia que le opone tanta resistencia. Muchas gracias a las compañeras y compañeros que nos están escuchando. Gracias por estar ahí presentes. Carlos. Sí, yo quería agradecerte, Karina, por el marco que le diste a la charla y que nos ayudes a comprender todo lo que tuvo que hacer y todo lo que venció respecto a esos 400 o 500 años que tenemos encima. Porque en esta rápida conversación que estamos teniendo, nos demostraste que hay muchas cosas que tuvo que
que vencer, que ni siquiera nos podemos imaginar hoy, porque hemos avanzado, como dijiste, en muchos puntos, pero la verdad que situarse en esa época, en ese nivel de sociedad, con esas características de todo tipo, desde su origen, desde su sexo, realmente la valoriza mucho más, ¿no? Además de todo lo que ha sido como la baluarte ideológica del movimiento. Gracias, Carlos. Nombraba Roberto hace un ratito su viaje a Europa, ¿no? Cuando ella llega a Italia, le preguntan desde a la comitiva que la acompañaba si realmente estaba casada. Y le dicen, sí, está realmente casada, pero es hija no legítima. Entonces, ese ejemplo, hoy escuchaba un podcast de Galazo y podríamos decir hoy, ¿no? Está ese cuestionamiento, ¿está casada o no? Y capaz que eso hoy lo tenemos bastante saldado, pero cuántas cuestiones de los 500 años de colonialidad, ¿no? A quién amamos, cómo nos vestimos, decía Graciela hace un ratito, ¿no? Estas cuestiones de lo que implicó pertenecer a un espacio político, a qué te animabas, y cuestionada porque la palabra era puta, ¿no? En más de una oportunidad. Y ser puta tenía que ver con la irrupción de esa palabra, con romper con los esquemas para los que estás destinada por ese sector social. Entonces, por eso ese odio también tremendo y esto que aparece hace un año y medio, decía la señora de los almuerzos y su bisnieta, su nieta. Nosotros hacemos algo social que es enseñarle a comer a la gente, ¿no? En relación a las críticas a su abuela. Parece una palabra, una idea menor, bueno, le enseñan a comer a la gente, pero lo que está reproduciendo ahí nuevamente es la mirada civilización y barbarie. Hay unas familias de determinada estirpe, con determinadas formas, modos y lugar en el mundo que te enseñan a vos que sos el otro, la otra, esa otra, negro, bárbaro, pobre, sucio, feo, descamisado, te enseñan la civilización, ¿no? Entonces, hay un montón ahí para analizar, porque esta mirada de la crítica rápida de cómo vemos que se viste el otro que va por la calle, o la otra, o el tono de voz, o cómo le grita a los pibes, o lo que sea, es algo que lo tenemos incorporado y tenemos que pelearnos todo el tiempo contra ese lugar, ¿no? De pensar a la otra y al otro también como un sujeto de derecho, que no es que vale todo, pero sí pensar si lo que estoy cuestionando o el lugar que le estoy dando a la otra persona tiene que ver con un lugar desde mi colonialidad o tiene que ver con un lugar de enmarcar en derechos, ¿no? Y es un ejercicio que no es para los otros, sino que es un ejercicio interno y ese ejercicio de la colonización permanente que ya don Arturo acá ha escrito tanto, don Arturo Jaureche, sobre esa colonización que tenemos incorporada. Imagínense sobre lo que decía Carlitos, ¿no? Imagínense cómo la veían a esta, ¿no? A esta, con esos vestidos, con esas marcas de vestidos de diseñador europeos. Era demasiado para la pueblerina. Entonces, y eso, y encima su cargo político dentro de la fundación, dentro del movimiento, es todo imperdonable, ¿no? Cada 26 de julio, cuando aparecen en los medios, a veces más lavado, a veces un poquito más profundo, me emocionan siempre todas estas reflexiones, ¿no? Lo que habrá sido también pararse en un espacio militar, en un espacio de hombres, que también tenía un montón de luchas en contra adentro mismo del movimiento. Bueno, Eva es todo eso y mucho más, por eso es tan meritorio. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Muy bien, acá pasamos el micrófono y atrás a Patria.
Yo me acordaba justo uno de los libros de Jauretche, que todavía no lo terminé, pero que te habla del medio pelo de la sociedad argentina, que esa clase social que quiere ser un poco más, y siempre es esa querer imitar a la sociedad burguesa europea, tener, no sé, la zapatilla más cara o la ropa más fifí. Ese para mí también proceso de la colonización, creo yo, y que también es una lucha creo muy difícil de doblegar, porque todo se nos pasa por la cabeza, o a muchas veces en casa, por ejemplo, que se te viene la discusión de ¿y por qué tiene más esa persona que vos? O no sé, tiene un aire acondicionado y yo no, y bueno, esa discusión siempre es para mí la más difícil de saldar, pero es también parte de una clase burguesa, creo que nos inculcan constantemente, o ese odio político que está sucediendo ahora en Argentina, que tratan a ese negro, a ese que tiene una gorrita que es peligroso, o que es un bárbaro. Bueno, es una lucha que creo que no se va a saldar todavía, pero que es una militancia que tenemos que hacer todo el tiempo, todos los días, que fue lo que hizo Evita, dio la vida. Digamos que ella tenía mucha humanidad, demasiada, diría, que se dio la vida por todos los negritos de mierda, como lo llaman los burgueses, y bueno, creo que recordarla es una lucha que tenemos que seguir dándola, y aunque sea difícil hasta nosotros mismos desconstruirnos, tenemos que seguir intentándolo, que es lo más difícil, de construirnos a nosotros mismos para poder militar colectivamente. Y bueno, nada, hay muchas cosas para decir de Evita, recordarlas, que ha hecho en la historia, y que creo que estuvo mucho más adelantada en su tiempo para las cosas que estaba pensando para el movimiento feminista, y lo humano de vivir y compartir con el otro, eso principalmente. Y bueno, nada, creo que le dio a la política mucha humanidad, y significó mucho y tuvo muchos ovarios para enfrentarse a todos los milicos en el momento que a ella la trataban como una puta, y bueno, para la clase política eso fue un golpe, yo creo, muy bajo, que una joven actriz haya llegado a tanto, que no era solamente la esposa de un general, sino era una militante de la hostia, que bueno, tuvo muchas vivencias que también la ayudaron mucho para entender a la sociedad, al pueblo argentino. Así que nada, recordarla creo que es recordar la humanidad de las personas, que también existe mucha maldad en este mundo, que fue, yo creo que la dictadura, eso fue lo que siempre quisieron sacarle al pueblo argentino, porque digamos cuando mismo General Valle, cuando lo asesinan, que él formó parte de la resistencia peronista, no alcanzaba con solamente matarlo, no querían, creían que tenían que destruirlo, querían sacarlo, y por eso es que tanta persecución, tanta profanación al cuerpo de Evita, al cuerpo de Perón, porque no alcanza con eso, pero yo creo que siempre va a seguir latente, según las luchas que nosotros vayamos dando a lo largo de la historia. Así que nada, bueno, creo que recordarla es recordar la humanidad. Mirá la edad que tenés y cómo se sembró Eva, ¿no? Miren si no recogimos su bandera. Gracias. Patri. Maravilloso escuchar a gente joven hablando con tanta claridad. Me quedé con algo que dijiste a raíz de un debate que he tenido hace poco tiempo con un peronista que me dice: Eva no hubiese sido sin Perón. Entonces, muy machista la posición, ¿no? Y acabás de decirlo vos, no fue solo la esposa de un general. Así que me alegro mucho escucharlo, porque me da bronca que digan que Eva era como la sombra de Perón, cuando creo que anduvieron juntos a la par, ¿no? Y yo, bueno, no, simplemente quería pedirte permiso, si se quiere, porque hice una recopilación de 4 frases de Eva que me parecen atinadas para los tiempos en que estamos atravesando. Nuestro pueblo ha vivido más de un siglo de gobiernos oligarcas
cuya principal tarea no fue atender al pueblo, sino más bien a los intereses de una minoría privilegiada, tal vez refinada y culta, pero sórdidamente egoísta. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. El objeto fundamental del justicialismo en relación con el movimiento obrero es hacer desaparecer la lucha de clases y sustituirla por la cooperación entre capital y trabajo. Y finalizo diciendo lo que dijo Evita, por supuesto: nuestra patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas. Una genialidad. Yo un dato de color nada más. Nosotros, bueno, a través de nuestro amigo y profesor Ernesto Zambrini, llegamos al libro de Norberto Galasso sobre Evita. Cuando Norberto estaba escribiendo el libro, bueno, obviamente estaba haciendo una investigación y ya había previamente un libro del ministro, creo que Pose se llama, el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que él había escrito que una teoría que después fue comprobada, fue digamos, a través del libro de Galasso él lo comprueba porque hizo la investigación, de que Eva, cuando viene acá a Buenos Aires, viene en busca de su novio, el novio anarquista, que fue herido, capturado, y aparentemente acá muere en la tortura. O sea que un poco ahí se puede explicar esto que decía, me viene bárbaro que dijo Patricia, ¿no? Que no era solamente Perón, sino que ella ya traía ciertos pensamientos que con el encuentro con Perón todo eso se potencia muchísimo, y por eso su odio tan visceral a la oligarquía y bueno, y a los sectores dominantes, ¿no? Me gustaría leer un mensaje que mandan de acá, desde España nomás. Sí, sí. Putas como Eva, negras como Milagro, locas como las madres, yegua como Cristina. Las mujeres tenemos derecho a ser como queramos, nos dice Diana Perlenda. Una cosa que me hizo recordar es que hace unos meses atrás un juez de la Corte Suprema de Justicia rebatió una frase de Eva, ¿no? Donde hay una necesidad, nace un derecho. Y tenemos el orgullo de presenciar a un Supremo diciendo que eso es falso, ¿no? Toda la lucha que nos queda por delante, ¿no? Mucho. Para allá. Hoy la compañera Jimena nos preguntó en el grupo de la organización qué era Eva para nosotros. Y yo le puse: para mí Eva es puramente la justicia social, la esperanza, la representación de lo que podemos hacer las mujeres y sobre todo de lo que el pueblo es capaz, porque ella salió del pueblo y sin ella yo creo que Perón no habría hecho ni la mitad de lo que hizo. Eva es un faro de lucha que ayuda a no perder el eje de las convicciones, aún hoy, y que no importa lo que pase, las trabas que haya en el camino, los desaparecidos, todo lo que pasó en la historia, no hay que dejarse arrancar el alma, como ella decía. Muchas gracias, hermosas palabras. ¿Alguien más? Bueno, nos preparamos para el encuentro de mañana, entonces, ¿alguna parroquial del encuentro? Mañana los esperamos a todos para la histórica marcha de antorchas que hacemos en Avellaneda. Salimos de acá, de Güemes y Belgrano, donde está el monumento de Eva, y bueno, iremos marchando hasta el Coloso, que es una fiesta del reencuentro, hasta, bueno, hacerle el homenaje a Evita, ¿no? Y en estos tiempos de elecciones, pensar, recapacitar bien
ponernos activos, entender que la construcción es colectiva, que las elecciones no es nada más que la política y de elegir tal o cual persona, sino que es nada más que un pasito y la construcción es mucho más. Es entender al otro, darle lugar al otro, y si eso no lo hacemos colectivamente, más allá de los que tenemos el honor de ocupar alguna función en el Estado, tenemos que tener la escucha y seguir el ejemplo de personas como Eva que dieron su vida, y hay muchos compañeros y compañeras que la hacen. Acá, bueno, en Avellaneda está plagado, digamos, y vamos a poner en Jorge, digamos, el norte a seguir, no por, o el sur a seguir, ¿no? Para corrernos de nuestra colonialidad, para caminar juntos, más que nada, no hay ninguna finalidad, sino el hecho de caminar con alegría y pensar con amor, como nos enseñó Eva. ¿La candidata va a decir algo? No, gracias. Bueno, les agradecemos y bueno, nos encontramos mañana en la plaza. Un abrazo.